Las intervenciones para hechos. Y tiene en primer lugar la palabra el senador Eladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Señor presidente, compañeras y compañeros senadores, para analizar la política social, particularmente la política rural del actual gobierno, es necesario considerar 3 aspectos básicos. ¿Hacia dónde se canalizan los recursos públicos? ¿Qué instituciones y programas dispone el gobierno para apoyar al campo? ¿Y cuáles son los programas más importantes que llegan a los campesinos y de qué manera? No hay ninguna duda que el gobierno tiene una estrategia definida para el campo. Se canalizan los recursos públicos de manera preferente para fortalecer la agricultura moderna. Y en las orillas, en la generosidad del asistencialismo, los programas marginales para los productores de la economía campesina. Si tomamos como un simple ejemplo los presupuestos más altos del sector, Procampo y la banca de desarrollo, encontraremos que las preferencias se inclinan en quienes concentran tierra y tocan el horizonte de la exportación. El 43% de los subsidios del primero y el 90% de los créditos del segundo van a parar al 12 o 15% de los productores medianos y de las grandes empresas agroalimentarias, lo que ha agudizado las desigualdades sociales. Por otra parte, la proliferación de instituciones, programas y acciones que conforman el complejo espectro institucional en materia rural impiden una conducción fluida y coherente de las políticas que se implementan. No puede haber coherencia institucional cuando 146 programas para el sector rural se enciman unos a otros, carecen de una real coordinación, multiplican sus gastos de operación, se burocratizan con facilidad y con orientaciones diferentes operan sin articularse a una estrategia común. Son un conjunto de programas desarticulados entre sí que normalmente compiten en improvisación y con reglas de operación desesperantes. Pero el punto más serio es que los programas para el campo son orientados por la visión del modelo neoliberal y no por las necesidades reales de los campesinos. Son 2 visiones absolutamente diferentes, de las cuales salen productos distintos y estrategias opuestas. Hace ya un cuarto de siglo que padecemos este modelo. Su resultado es la realidad dual que vive el campo mexicano. Por una parte, la agricultura moderna, la de exportación, la aliada a las grandes corporaciones transnacionales, la que produce frutas y hortalizas y se beneficia de los acuerdos comerciales, y por la otra, la realidad del mundo rural de la economía campesina, donde sobreviven los productores de granos y los minifundistas, agobiados por la pobreza y los altos precios de los insumos, los fertilizantes, las semillas, la maquinaria, los combustibles.
Enfrentar esa realidad para los campesinos significa la tarea principal. Por eso luchan por reformas que les permita competir en el mercado global y también abastecer el mercado interno. Por todo ello, requieren la presencia del Estado implementando políticas adecuadas para reactivar su economía. Sin embargo, el informe presidencial no responde al clamor campesino que demanda, entre otros, la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la reconstrucción del sistema institucional de apoyo a la economía campesina, presupuestos multianuales o, como diría Pablo Gómez, plurianuales, una política de transición que les dé los instrumentos para la competencia internacional y el reto central, que es combatir desde sus raíces las causas de la pobreza rural, integrando programas, sistemas, servicios y fondos sectoriales y territoriales bajo los principios de una política de Estado para el campo, cuyo objetivo sea el desarrollo rural sustentable. Por eso, no es buena noticia saber que, lejos de aumentar, el presupuesto para el campo disminuye, o que existe un ofensivo subejercicio de los recursos de que disponen las instituciones para reactivar la vida del campo mexicano. Ayer mismo, el Banco Mundial advirtió sobre un estancamiento en el progreso de la reducción de la pobreza en México y sobre el aumento en los niveles de marginación en las zonas rurales y entre las poblaciones indígenas. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que los 42 productos de la canasta básica aumentaron 34.17%. Por eso, mientras continúe el altísimo nivel de pobreza, las migraciones, los bajos ingresos, el estancamiento productivo, mientras el 40% de los trabajadores agrícolas en Sinaloa sean temporaleros y menores de 14 años, mientras la agricultura de los campesinos continúe siendo de temporal y de baja productividad, mientras la educación rural no responda a las necesidades de los pueblos, el desempleo cunda, los programas asistencialistas no mejoren realmente la vida de los pobres y la desigualdad y las injusticias sigan agraviando a los campesinos, tenemos que concluir, desafortunadamente, que si seguimos con esa misma estrategia, será difícil hacer competitivo el campo mexicano. Pero más grave aún, el éxodo seguirá siendo interminable y la pobreza cada día más insoportable. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Eladio Ramírez. También para hechos.